Muy bien, cada viernes, todos los viernes, y esto lo empezamos creo que en el mes de marzo, pues hemos contado con un destacado experto en finanzas y economía para poner en contexto todas las noticias de la semana que tienen que ver precisamente con dólares y centavos. Y bueno, pues llega ese momento, lo tenemos nuevamente con nosotros, con mucho gusto. Así es, así es. Vamos a darle la bienvenida a Leonardo Muniac, él es economista y calificador de riesgo bancario y creador del Global Map. Bienvenido, Leonardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Agustín y Karina, es un placer como siempre saludarles. Yo saludo a esos cientos de miles de radioescuchas. Muchas gracias y nosotros a usted le agradecemos también por toda esa constante ayuda que nos ha ofrecido para entender. Este año ha sido un año muy complicado, ha sido un año donde vimos una economía que estaba por las nubes y luego cayó en picada como si hubiera caído por la ladera del cañón del Colorado y muchos de nosotros pensamos que se iba a estrellar permanentemente y luego ha empezado a subir casi que por la otra ladera de forma vertical. No sabemos hasta eh, cuánto más tomará este tiempo de recuperación, pero ha sido un año que yo creo que nadie, inclusive el economista más avesado, pudiera haber pronosticado. Bueno, lo que llaman los famosos cines negros, esos eventos inesperados que generan grandes consecuencias, algunas positivas y algunas muy negativas, como ha sido la materialización de este riesgo epidemiológico que es COVID-19. Lo cierto es que el 2020, como tú lo has dicho, ha sido el año del gran encierro, ¿no? Del confinamiento, del aislamiento, de la cuarentena social a escala global, con impactos muy importantes en el nivel de actividad económica, con unos niveles de contracción nunca antes vistos en la historia económica del planeta. Yo creo que se han acelerado las megatendencias. De alguna manera, los sectores más vulnerables de la economía mundial están sufriendo demasiado. Claro, es cierto, tenemos algunos mitigadores muy importantes, como han sido los programas de estímulos fiscales de muchos gobiernos del mundo, sobre todo del G20, que han impactado enormemente en la recuperación. El FED, el Banco Central Europeo, el Fondo de Estabilización Económica, han inyectado grandes, inmensas cantidades de recursos, aumentando los niveles de liquidez con tasa de interés en zona cero, en Estados Unidos, en Europa en zona negativa, y sin embargo tenemos todavía, Agustín, Cariné, interrogantes importantes de lo que va a pasar en el futuro inmediato. La economía norteamericana en especial inicia una recuperación realmente fabulosa en los últimos 6 meses. Desde junio viene creciendo, recuperándose de forma muy importante, por supuesto dejando clara esa inercia de crecimiento que tuvo los últimos 23 trimestres, especialmente desde el año 2017 hasta enero del año 2020 bajo la gestión del presidente Donald Trump, y por supuesto esa inventiva privada y esa iniciativa, ese motor de crecimiento de la economía privada que demostró estos últimos 3 años con un programa, entiendo yo, de política económica que privilegia la creación de empleo y que privilegia los niveles de productividad y la generación de riqueza. Bueno, de alguna manera han reaccionado positivamente a los programas de estímulos fiscales, pero no ha sido suficiente, y entonces viene el cálculo de la incertidumbre dentro de la incertidumbre. Y lo cierto es que a pesar de las grandes noticias que hemos escuchado esta semana con Pfizer, con Moderna, donde ya se han alcanzado niveles de un 94% de efectividad en las pruebas y ensayos que se ha hecho con la vacuna, los mercados de capitales han visto cómo han reaccionado en forma mixta. Sin embargo, hay interrogantes importantes porque las olas de contagio continúan a una velocidad extraordinaria, se han incrementado de manera muy importante. Europa ha regresado al confinamiento y hay, por supuesto, como decía, interrogantes importantes en algunas economías clave de la economía europea, como es el caso de España, que tiene las cuentas fiscales, Agustín, totalmente quebradas. Es algo lamentable lo que el gobierno socialista de Sánchez ha hecho en la economía española, pues un país que está al borde del abismo, casi repitiendo la historia de Italia, de los famosos PIC, Portugal, Italia, Islandia, en Grecia, cuando la crisis financiera del año 2009. Así que entonces Europa en una etapa muy clara de declive, sin poder romper el ciclo recesivo del año 2009. Solamente Alemania
y Reino Unido sacando la cara y como sabemos Reino Unido está fuera de la zona euro, pero sí de la zona euro y de la Comunidad Económica Europea con el Brexit. Pero entonces, bueno, tenemos en realidad una situación bastante complicada de cara al año 2021, porque mientras no se resuelva el tema de la curva sanitaria, mientras no se alcance, Agustín, niveles, lo que llamaríamos el síndrome de higiene progresiva, la curva económica no se va a recuperar, más allá de los estímulos fiscales y más allá de las políticas anticíclicas que a nivel global se están diseñando. Mi preocupación mayor tiene que ver con la referencia a la economía mundial, que no es China, sino es la economía norteamericana, y básicamente por las propuestas económicas del presidente Donald Trump y de su rival, el candidato Joe Biden, que ha sido anunciado por muchos medios de comunicación como presidente ya electo de los Estados Unidos, donde yo creo que les he comentado a ustedes en el pasado reciente que es extremadamente importante entender que en medio de una contracción económica tan severa como la que ha vivido la economía norteamericana, y cuidado que su influencia es muy importante a nivel global porque representa el 25% del PIB global, bueno, lo que más requiere en este momento son políticas anticíclicas que rompan con el proceso recesivo y que permitan una rápida recuperación. En otras palabras, en un momento de recesión, tú no puedes aplicar políticas, por ejemplo, fiscales restrictivas con regresividad tributaria, como por ejemplo un alza compulsivo de impuestos al sector corporativo, que lo que va a provocar indudablemente es fuga de capitales y que los incentivos para producir riqueza en los Estados Unidos sencillamente se desplacen a otros hemisferios del planeta. Es precisamente, Leonardo, la política que anunció durante su candidatura a lo largo de este año el candidato Joe Biden. Joe Biden dijo que si él ganaba la presidencia, él iba a aumentar los impuestos a las corporaciones y los impuestos a los que ganan más de $400,000. Pero es que hay algunos empresarios, pequeños empresarios que tienen empresas de 3, 4, 5, 7, 10 empleados, que pueden ganar más de $400,000 y utilizan ese dinero para reinvertirlo. Pero en el momento en que el gobierno venga y le aumente la tasa tributaria a esas personas no va a ocurrir dos cosas. Primero, en mi opinión, se va a limitar la reinversión de capital para crear prosperidad y para crear economía, número uno. Número dos, probablemente haya una disminución de la fuerza laboral, porque si un individuo tiene, digamos, 9 empleados y le aumentan los impuestos, probablemente tengan que reducir gastos y casi siempre eso redunda en una reducción de la plantilla laboral. Fíjate, Agustín, yo creo que si me permitieras darte unos datos, Estados Unidos es una economía de pymes. Estados Unidos es una economía de pequeñas y medianas empresas. Así es. Es importante que la gente entienda y sepa que 80% del tejido económico, productivo e industrial de los Estados Unidos, 80% o un poco más, es pequeña y mediana empresa. La gran empresa, la gran industria, esos que mueven los mercados de capitales, cuidado con esto, no representan más del 17% del PIB. Entonces es importante entender lo más, pero yo creo que tú acabas de hacer una aclaratoria extremadamente crítica, porque desde el punto de vista impositivo, los cálculos están hechos, el impacto en los ingresos fiscales de gravar a esos $400,000 anuales no va a tener desde el punto de vista de la recaudación ningún impacto significativo en la tasa efectiva de recaudación, pero sí va a tener impacto directo en la salud financiera de esas pequeñas y medianas empresas y especialmente su capacidad para poder generar, para poder crear empleo. Básicamente, te lo digo de esta manera, el horizonte de cualquier política económica tiene que ser producir prosperidad, no producir miseria. Y sobre todo en una circunstancia donde la economía norteamericana viene
profunda depresión. Cuando una economía, por ejemplo, ha crecido a una velocidad muy fuerte, por ejemplo, como creció la economía china en décadas pasadas, ya no crece al 10%, ahora más bien viene un proceso muy claro de desaceleración por agotamiento del modelo económico chino de exportación e intentan migrar rápidamente a un modelo interno para estimular el consumo porque ya no pueden seguir creciendo como una vez lo hicieron, especialmente porque su principal cliente, Europa, dejó de crecer. Y si Europa no crece, no compra, China deja de exportar. Bueno, el tema aquí fundamental es que de alguna manera hay que entender que el objetivo es crear políticas económicas que generen un crecimiento sostenido de carácter no inflacionario. Por lo tanto, cuando una economía crece vertiginosamente y posiblemente genera presiones inflacionarias, podría ser lógico una política monetaria restrictiva que de alguna manera prenda la aspiradora, recoja liquidez monetaria para frenar la inflación, pero por otra parte políticas restrictivas para reducir el gasto público y posiblemente incrementar los ingresos fiscales o, en otras palabras, reducir las presiones inflacionarias. Eso en un momento de sobrecalentamiento de la economía, donde crece a una velocidad muy importante, generando presiones inflacionarias, típico escenario de América Latina. Pero no es el caso de los Estados Unidos. Los Estados Unidos venían creciendo moderadamente a una velocidad muy importante, recuperando el potencial de crecimiento de largo plazo, cercano ya al 3%, con pleno empleo y con una tasa de inflación de 1.8%. Aparece COVID, ya sabemos la historia. En este momento, lanzarse con una política fiscal restrictiva que castiga a la pequeña y mediana empresa y por otra parte genere incentivos adversos para la inversión extranjera directa en los Estados Unidos, que es quien financia la balanza de pago, porque la balanza comercial, tú bien sabes que es deficitaria, podría ser definitivamente fatídico para el futuro inmediato de la economía más próspera del planeta. Leonardo, Carinés y yo anunciamos un grupo de negocios acá en la radio, o sea, anunciamos publicitariamente un número de negocios que si los hubiéramos observado, lo hubiéramos visto hace 5 o 10 años, eran una mínima expresión de lo que hoy soy, de lo que hoy son. Yo tengo una compañía de clínicas que anuncio, que hace 10 años atrás pues tenía, no sé, 6, 7 clínicas, hoy tienen 18 clínicas. Ayer estuvimos en un sitio que venden seguros, que ya tienen 7 oficinas, están abriendo 2 más, hace 5 años tenían 1 o 2. Esos pequeños empresarios, que son los que están dando empleo a decenas o cientos de personas en este momento en esas empresas, cuando ganan el dinero no lo meten debajo del colchón, lo reinvierten. Y si tienen una oficina, abren 2, y si tienen 2, abren una tercera, 4. Y ahí van trabajando gente. En el momento en que un gobierno, sea este gobierno o cualquier gobierno que venga, y le ponga más impuestos, tanto al dueño de la empresa como a la corporación, detienen el crecimiento, o sea, van a coartar el crecimiento en un momento en que el país todavía no ha recuperado por completo la fuerza laboral que se perdió producto de la pandemia. Esto es elemental, pero desafortunadamente la mentalidad de estos señores que quieren ahora gobernar el país por los próximos 4 años, siempre, cada vez que agarran, es aumento de impuestos y viene paralelamente una contracción del crecimiento económico. Te voy a decir algo, yo tengo muchos temores por lo que ocurre a nivel global. Yo no sé qué nombre tendremos que ponerle al nuevo modelo, al nuevo orden, de alguna manera a la nueva estructura de cómo se organiza el planeta, pero lo cierto es que estamos viendo un movimiento donde, no sé si llamarlo la internacional progresista, el postcapitalismo, mezclado con anarquismo, con el surgimiento muy fuerte en el caso europeo de partidos políticos euroescépticos, antisistema, en fin, toda una serie de jugadores políticos nuevos que de alguna manera hacen que lo que estaba funcionando ahora esté al borde del abismo. El mejor ejemplo, si me permite el tiempo, unos minutos, Agustín, es el ejemplo del caso chileno. Chile pasó de la depresión al suicidio. Chile, después de haber alcanzado los mayores indicadores de crecimiento económico de América Latina, de tener déficit habitacional igual a 0, de tener, cuidado con esto, la segunda banca más grande de América Latina, cuidado, 280,000 millones de dólares la cartera de crédito de la banca chilena, por encima de la mexicana,
que tiene 120 millones de habitantes, Chile con 9, por encima de la Argentina y solamente por debajo de Brasil. Chile alcanzó los mayores indicadores de bienestar y producto de un discurso populista, progresista, de izquierda, que hemos visto en los últimos años en Chile. ¿Qué ha ocurrido? Los chilenos comenzaron a hacer, Agustín, lo que ningún ser humano puede hacer, y es compararse con los demás, y empezaron a compararse con Dinamarca, con Suecia, con Noruega, con Finlandia, y comenzaron a odiar lo que ellos mismos fueron capaces de construir los últimos 30 años. Y por lo tanto Chile gira ahora, hace un giro increíble mirando hacia Venezuela. Esto es una cosa realmente espantosa, de suicidio, que podemos llamarlo así, de la depresión al suicidio. Leonardo, tú, el mejoramiento que vimos en la economía cuando la pandemia logró aplanar la curva en algún momento aquí en los Estados Unidos, ¿tú logras ver ese mejoramiento así, ese mejoramiento en la economía tan acelerado como ha ocurrido durante esta administración, si en enero se convierte en presidente Joe Biden? No, disculpa, pero perdí la señal un minuto, Karine, si me podrías repetir rápidamente. Ok, la mejora en la economía que vimos en medio de la pandemia, donde pensábamos que iba a tomar mucho tiempo recuperar la economía, que vimos cuando los números comenzaron a bajar, esa mejoría que vimos en la economía durante la administración Trump, ¿tú la ves de la misma manera en medio de una presidencia de Joe Biden? Mira, yo la vería de la misma manera si la receta económica se repite. O sea, cuando yo escuchaba la propuesta de ir a una política fiscal de carácter restrictiva, que significa en medio de una recesión imponer mayores impuestos, que esa es la antieconomía, la lógica económica no es racional desde el punto de vista del impacto que se busca obtener, que es crecimiento económico. Yo decía, ojalá que esto sea solamente una propuesta electoral de carácter populista que intenta definitivamente lograr clientelismo político y listo. Y ojalá que esta promesa no se cumpla. Por supuesto que no va a ocurrir porque, repito, la economía norteamericana tiene un importante histórico déficit en cuenta corriente, fundamentalmente por la balanza comercial que se financia por la cuenta de capitales a través de los flujos de capitales monetarios internacionales que miran la economía americana. El milagro económico logrado por Thatcher en el Reino Unido, el milagro económico logrado por Reagan en la misma década, ¿okay? El Reaganomics y el Thatcherismo fue el producto de una política que privilegió al individuo capaz de generar riqueza e hizo que el sueño americano fuese algo posible. En otras palabras, una política fiscal de carácter, una política fiscal con progresividad fiscal, que significa bajos impuestos para incrementar los ingresos fiscales, no por la vía de la tasa efectiva, sino por la vía de la generación de riqueza. Y eso es lo que hizo Donald Trump estos últimos 3 años, estos últimos 4 años desde el 2017. Y por eso vimos el crecimiento de la inversión privada en tasas del 4% hasta el 5% en el 2019, cuando venía bajando hasta el 1.2% en el año 2016 bajo el gobierno de Barack Obama. Las cifras no le mienten a nadie, y por eso alcanzó a Estados Unidos en el año 2019 un incremento tan importante en el salario real, que fue el más alto, fue 3%, el más alto en los últimos 50 años, con tasa de desempleo en los niveles más bajos posibles, que pudimos todos conceptualizarlo como una condición técnica de pleno empleo. Si se repite la receta, si se le da continuidad administrativa a lo que hasta el momento hizo la gestión de Donald Trump, estoy seguro que las cosas van a continuar. Si se hace un giro, de una vuelta de tuerca hacia una política progresista de izquierda, definitivamente Estados Unidos puede condenarse a un futuro incierto. Leonardo, quédese con nosotros unos minutos, ¿puede? Seguro, con gusto. No? Vamos a una breve pausa, son las 5 de la tarde, 29 minutos, somos Actualidad 1040 AM. Seguimos adelante, 5 de la tarde, 38 minutos. Mañana sábado va a haber una actividad en apoyo al presidente Donald Trump a la 1 de la tarde en el Doral Central Park, acá en la ciudad de Doral, que queda en el 3000 Northwest
de la avenida 87. Nos han pedido que compartiéramos estos datos. Mañana, 1 de la tarde, Doral Central Park, un rally en apoyo al presidente Donald Trump y a su reelección. Seguimos con nuestro invitado, Karina. Así es, seguimos conversando con Leonardo Buniac y creo, Agustín, que tenías una pregunta para Leonardo. Leonardo, el día 7 de mayo, en medio de la pandemia esta, en que estábamos todos medios locos con la situación del virus y todo lo que eso generó, la parte económica, pero también la parte farmacéutica, un grupo de arzobispos, cardenales y periodistas y médicos y académicos publicaron un documento donde hablaban de algo que yo no había escuchado hasta ese momento. Esto fue el 7 de mayo. Hablaban del Gran Reset, The Great Reset, que en español sería el Gran Reinicio. Estos prelados católicos más bien son de un grupo disidente, contrarios al Papa Bergoglio. Publicaron este documento, yo lo leí, no lo entendí mucho porque no sabía qué cosa era el Great Reset y lo dejé ahí archivado en mi mente. Pero hace como 2 o 3 semanas, la revista Time publicó en su portada una fotografía del globo terráqueo donde habían unos andamios y habían una serie de gente que estaban tratando de arreglar el globo terráqueo y decía, viene el Great Reset, el gran reinicio. Y en los últimos 4 o 5 días, pues figuras prominentes en Asia, en Europa, hace 2 o 3 días el primer ministro de Canadá, en el día de hoy el ex secretario de Estado y ex senador John Kerry, que fue el que sustituyó a Hillary Clinton en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Barack Obama, han empezado a hablar del Great Reset. Pero también hay gente del mundo empresarial y sobre todo el Foro Económico Mundial parece ser el que está detrás de todo esto. Entonces, no le voy a hacer la pregunta porque lo estoy pillando fuera de base con algo. Le dejo esa tarea, esa inquietud tal vez para la semana que viene o para la otra, analizarlo desde el punto de vista económico o financiero, qué es lo que se está tratando de proyectar o lo que se está pretendiendo implementar en el planeta, porque todo parece que va a ocurrir en el 2021. Tenemos expectativas entonces para la semana que viene. Sin embargo, esto es parte de lo que estaba comentando. Y realmente una de las cosas que ha ocurrido, tú debes recordar, en la época de Ronald Reagan yo era apenas un niño, pero ya tú eras un hombre adulto en esa época. Wow. Yo soy de Ricky Martin para acá. No me digas. Pero lo cierto es que en esa época las grandes palabras del momento, ¿cuáles eran? Globalización, sí, señor. Privatización, desregulación, caída en las barreras y, por supuesto, se sentaban las bases, los inicios de la globalización. Bueno, recordemos que esto comenzó, perdone que le haya interrumpido, pero nada más que complementariamente. Estaba en ese momento el acuerdo de aranceles de Uruguay, pero cuando el presidente Bush, padre, le ganó la guerra a Saddam Hussein para expulsarlo de Kuwait, esto fue en 1991, fue cuando yo escuché por primera vez las 3 palabras Nuevo Orden Mundial, New World Order, y las escuché en boca del presidente George Bush padre. A partir de ahí, pues esto se convirtió en un mantra en todas las noticias, en todos los programas de radio y televisión, pero fue él el que primeramente utilizó estas 3 palabras, por lo menos en conocimiento lo que ha sido la prensa americana. Así es. Entonces, en aquel momento se hablaba de lo que llamamos las nuevas palabras, y esas nuevas palabras que nadie las había escuchado antes, ni siquiera en las universidades norteamericanas, comenzaba ya a hablarse entonces de el individuo como en el centro de la sociedad. Ya no hablamos del individuo, ahora nuevamente es la comunidad por encima del individuo, el colectivo por encima del individuo. Es decir, muere la mano invisible de Adam Smith, que de alguna manera cada individuo en la búsqueda de su bienestar particular y generación de riqueza, genera riqueza para el colectivo. Y eso es lo que llamaba Adam Smith la mano invisible, las fuerzas del mercado.
Bueno, realmente esas fueron las palabras del momento: privatización, desregulación y finalmente globalización. Bueno, el 2020, tú lo acabas de comentar, fue el año del gran encierro. Aquí lo que hemos tenido este año ha sido recesión prolongada, mucho desempleo, aumento en la pobreza, algunos cambios en los jugadores políticos a escala global, la guerra fría indudablemente entre China y Estados Unidos, y el resultado es que se inicia de alguna manera un nuevo modelo, y me preocupan algunas palabras nuevas por allí, como por ejemplo esta internacional progresista, este posmodernismo, de este giro hacia la izquierda en muchas partes del planeta, en algunos lugares tan importantes y prósperos como el caso chileno, ¿verdad? El caso norteamericano preocupa mucho, ese discurso que indudablemente intenta cautivar, porque una de las cosas que tienen los socialistas a nivel mundial es que la capacidad de convocatoria es extraordinaria. El problema es que la capacidad para gerenciar, gestionar una economía es definitivamente fatal. Así que entonces hay nuevas palabras ahora que podemos hablar la semana que viene, donde indudablemente aparece eso que llaman ahora la economía circular, la economía de la dona, el famoso Food Bank, donde todos los organismos multilaterales van a premiar a todos aquellos que se concentren y se acentúen en producir alimentos, porque definitivamente el cambio climático está afectando la capacidad del hemisferio norte de producir alimentos. Así que hay un conjunto de macro tendencias en lo económico, pero hay otras en el ámbito político que definitivamente introducen incertidumbre dentro de la incertidumbre. Pero dejémoslo entonces para la semana que viene, para no agotar el tema el día de hoy, pero ciertamente hay nuevas palabras, donde está el límite del planeta, donde está el Back to the America. América va a concentrar el centro del mundo con América Latina, con Asia Pacífico y, por supuesto, con un grave y triste declive de Europa. Europa entra en una fase oscura, Agustín. Europa entra en un declive sumamente importante, con altos niveles de deuda, con contracción, con pérdida de inversión, con falta de innovación. Estados Unidos seguirá siendo la referencia económica del planeta, pero todo va a depender, mucho tiene que ver con los resultados finales de las elecciones del 3 de noviembre de este año. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, siempre un gran placer y aprendiendo mucho. Y déjeme decirle, amigo, todo ese barraje de conocimiento, todo ese derroche de conocimiento económico y didáctico demuestran evidentemente que el que era un niño en esa época era yo, cuando ya usted era un catedrático. Muchas gracias, Agustín. Un abrazo a ti, a Kariné, y nos vemos la semana que viene. ¿Cómo no? O nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo. Leonardo Boniac con nosotros, economista, calificador de riesgo. Y él pensaba que se iba a ir sin que yo le devolviera el sablazo. Le devolviste la pelota.